Bienvenidos entonces a nuestra introducción en el curso de empaques de alimentos. La agenda para este video es, para la introducción general es mirar un poco acerca de generalidad del mundo de empaques, definiciones, clasificación, cifras de mercado, empaques de alimentos. Es un poco en cuanto al mundo del empaque. En cuanto al alimento, hablar un poco de pérdidas de alimentos, es que es la motivación fundamental a tener empaques, hacer empaques que disminuyan pérdidas de alimentos, es una de las funcionalidades importantes. Y en cuanto al ambiente, miraremos un poco del objetivo de desarrollo sostenible, iniciativas regulatorias y nuevas tecnologías de empaques. Para terminar, en la parte que me corresponde a mí, hablaré de esos dos primeros temas, las generalidades y la parte de las pérdidas de alimentos. Y respecto a las generalidades de la industria de empaque de alimentos en el mundo, yo quisiera empezar con esta frase. En ciertos casos los empaques suelen ser percibidos como costos innecesarios, como aún peor, como males necesarios, ¿no? Entonces es un mal necesario en el sentido que tengo que empacar algo para podérmelo tomar, ¿no? Unas botellas aquí, probablemente plásticas de PET. Necesito empacar la bebida que me voy a tomar dentro de la botella, pero pues eso genera un mal, ¿no? Un mal como eso es una alta contaminación, entonces es como un mal necesario, nos toca. O como un costo innecesario, muchas veces si miramos opciones de sobreempacado, ¿no? Entonces empacar demasiadas las cosas, tener 2, 3, 4 o más empaques que probablemente no son necesarios, entonces se suele ver como un costo innecesario. Y sin embargo, a pesar de una visión en este sentido, pues es un negocio muy importante, de 917 billones en el año 2019 en el mundo, representando cerca del 2% del Producto Nacional Bruto en países desarrollados. Entonces un negocio muy grande, el de los empaques, es un negocio que sigue creciendo. Y las razones para ello, pues porque cumplen varias funciones muy importantes que tal vez no suelen ser percibidas a primera vista, pero cumplen funciones muy importantes que miraremos con más detalle la próxima semana sobre funciones y requerimientos, pero como de manera de introducción, pues recordar que cumplen una función primero de contención, que es como la más básica, la más obvia. Entonces, si yo quiero transportar unos granos de arroz que me voy a comer, pues no voy a poder transportar granos en forma individual, son muchísimos y muy pequeños, no los puedo llevar. Entonces necesito a alguien que me permita llevarlos, necesito alguien que los contenga. Entonces una función como muy lógica, muy básica, que es la de contención, pero es una función importante, necesaria. Otra muy importante, y tal vez de las más importantes, es la de protección y preservación. Pues quiero que mi alimento esté protegido desde microorganismos, desde una degradación muy pronta, desde insectos, desde manipulación de la gente tocándola con la mano, desde golpes. En fin, la protección y preservación implica varios aspectos, como veremos más adelante, pero entonces el empaque cumple esa función muy importante. Otra de comunicación, entonces pues, tampoco lo notamos mucho, pero si uno va al supermercado y está tomando decisiones de compra, pues lo hace basado en información que está ubicada en la etiqueta, está ubicada en el empaque. Entonces comunicación y mercadeo, función tradicional. Y la conveniencia pues se refiere a que los empaques se van adaptando de acuerdo a las necesidades del mercado, a los gustos del consumidor, al cambio de estilo de vida. Entonces un estilo de vida de comer más comida rápida requiere diferentes tipos de empaques, o domicilios, como nos tocó por ejemplo en tiempos de pandemia, aumentó el número de domicilios, requiere cierto tipo de empaque, o empacar en proporciones pequeñas, no proporciones individuales, o empaques que permitan que yo prepare en un microondas el alimento. Eso está asociado al tipo de empaque que va con ese alimento. Entonces permite diferentes opciones de conveniencia, adaptándose a la vida de la sociedad. Es una relación ahí primera entre materiales y sociedades, en este caso empaques y sociedades. Esas son como las funciones tradicionales. Ya las estaba mencionando. En el aumento de vida útil, una que no mencioné que es importante, es que también conservan energía, ¿no? Hay energía para producir un alimento y energía para transportar un alimento. Entonces si uno tiene un empaque que preserve un pan, evita que se endurezca y no lo bote la caneca a la basura, pues estoy salvando energía, porque se debió consumir energía para producir ese pan y se debió producir energía para transportar ese pan. De hecho es mucho mayor que la energía necesaria para producir una bolsa de polietileno que lo puede preservar. Entonces hay una función un poco, fíjense ustedes, un poco oculta, ¿no? Logré conservar energía asociada a la producción y transporte de un alimento. Y en cuanto a la comunicación, fíjese que también hay otras funcionalidades interesantes. Por ejemplo, la de vendedor silencioso, ¿no? Entonces está el dicho de que el empaque debe proteger lo que vende, pero también debe vender lo que protege.
códigos universales para escaneo de productos, no solamente para que en el supermercado sepa qué producto se está vendiendo, sino para opciones, digamos, un poco más avanzadas, de hacer un rastreo del producto, si hablamos de la opción de empaques inteligentes, que sería ya una opción un poco más allá de la función tradicional, o la información nutricional. Entonces también, fíjense, el mercado cada vez más interesado en conocer información nutricional, sobre lo cual también hay una serie de regulaciones que se ponen gubernamentalmente para que la información que se esté dando ahí es veraz. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de funciones, de pronto algunas no tan evidentes, funciones tradicionales y funciones asociadas a nuevas tecnologías que permiten aumentar más vida útil, hacer mejor la conservación, adaptarse a nuevas tendencias de estilo de vida, nuevas opciones de empaques inteligentes que se comuniquen mejor con el consumidor, que permitan hacer un rastreo de toda la cadena de comercialización, en fin. Entonces, un gran mundo de las funciones de los empaques que entraremos a ver con más detalle en la próxima semana. Muy bien, entonces ya podemos darnos cuenta de la importancia de los empaques de alimentos, como lo estudiaremos a lo largo de todo este curso. Entremos ahora un poco en el mundo de las definiciones. Primero siempre definir las cosas con las que uno quiere comenzar a hablar. Aquí hay una un poco de diferencia entre la forma de ver la palabra en español y en inglés. Este realmente es un curso de food packaging, packaging de alimentos. Y la palabra packaging no es tan fácil de traducir porque en español hablamos de empaque y utilizamos la palabra empaque para dos cosas. Uno es el empaque, que es la cosa que encierra, ¿cierto? Una bolsa, una funda, una lata, una botella, una caja, una taza, algo que encierra algo, que hace el enclosure de algo. Eso es como un empaque. Pero pues el packaging puede ir más allá, como veremos en las siguientes definiciones. No solamente una cosa física que está encerrando algo, sino que realmente el food packaging, el empaquetamiento de alimentos diríamos, pero no lo decimos así, decimos empaque de alimentos, pero nos referimos a algo más allá que el simplemente encierro. Entonces, pues uno es ver eso, verlo como el encierro del alimento, buscando funciones, como lo habíamos hablado: contener, proteger, preservar, comunicar, dar utilidad y desempeño. Esa es como una definición tradicional. Hay muchas definiciones, tal vez empezar por ahí, muchas definiciones. Esta es como una de las más tradicionales, pero son más interesantes las definiciones que abarcan más cosas. Y entre más avanza la sociedad, entre más pasan las décadas, entre mayor es el impacto y la interacción con la sociedad y con el medio ambiente, pues estas definiciones de food packaging, de empaque de alimentos, cobran más sentido. Aquí otra definición, todas las definiciones acá del libro de Robertson, que a mirar el food packaging como un sistema coordinado de preparar bienes para su transporte, distribución, almacenamiento, venta al por menor, uso final, dando aquí una idea de una cadena y una cadena de valor de los alimentos que se puede extender inclusive para atrás hasta cierto tipo de alimentos hasta la cosecha. Entonces desde la cosecha, de la siembra hasta servir el alimento en la mesa, ver toda esa cadena agroindustrial como una sola es una manera interesante de verlo. En el empaque pues estamos más en la parte de post cosecha, pero pues están incluidas varias etapas en esa cadena: transporte, distribución y demás. Entonces ver el food packaging como un sistema coordinado, un poco más ambicioso que la definición tradicional. Otras también ambiciosas que involucran otras palabras como suministro seguro. Entonces la seguridad alimentaria, la inocuidad, súper clave, ya lo hemos hablado en alimentos. Pues el empaque está teniendo que ver en ese aporte a la seguridad de los alimentos. El costo, entonces pues los empaques son relativamente humildes, no quieren llevarse protagonismo, no son los protagonistas. El protagonista general es el producto que empacan. Entonces el empaque debe cumplir su función y hacerlo a un costo mínimo, ¿no? Un costo muy grande del empaque no tendría sentido si es mucho más costoso de lo que empaca. Y otra forma de verlo como una función técnico-económica enfocada en minimizar costos de suministro al que se maximizan las ventas. Entonces aquí ya hablando de utilidades, hablando también de ventas, entonces mirarlo como una función tecnoeconómica. Entonces, como ustedes ven, pues definiciones un poco más amplias de lo que queremos mirar acá en el mundo de los empaques de alimentos. Faltaría agregar quizá, ¿no?, temas de entorno, temas de hacer esto de una manera sostenible, que es uno de los puntos importantes en este curso. ¿Cómo podemos hacer todo esto de manera sostenible? Pues no está incorporado en estas definiciones, pero pues podríamos agregarlo para nosotros, ¿no?, que además tenga en cuenta el entorno y que cumpla sus funciones de una manera sostenible. Otra generalidad de lo que se refiere a la clasificación de empaques, y veremos que hay diversas formas de clasificar empaques, pues por cultura general comencemos a mirar algunas de ellas. Una
está referida básicamente a pues qué tan cerca está del alimento, si está en contacto directo con el alimento, como es el caso de acá, pues es un empaque primario, está ahí directamente empacando el alimento, es un empaque primario. Pero también tenemos empaques de empaques, ¿no? Entonces tenemos un empaque que está conteniendo a unos alimentos empacados en un empaque primario, uno hablaría de un empaque secundario. Después es importante organizar también esos empaques secundarios, ¿no?, en sistemas de pallet un poco más grandes que se puedan manipular para hacer grandes despachos. Entonces uno va a estar hablando de un empaque terciario, ¿cierto? Esa película aquí que estamos viendo, estas cajas que serán un empaque secundario, y adentro probablemente haya un empaque con un alimento contenido, un empaque primario. Y estaremos hablando entonces de empaques primarios, secundarios y terciarios, y pues con sus distintas características, distintos temas de estudio, cada uno de ellos, distintas importancias, distintos volúmenes de mercado, pero pues todos importantes. E inclusive, aunque pues esto no es bien tradicional, pero hay gente que habla de empaques cuaternarios, y son por ejemplo esos grandes contenedores que están acá, que son típicos de buques de exportación, donde por ejemplo se están exportando flores o algún tipo de alimento, alguna fruta. Entonces tengo que hacer una exportación y mantener, por ejemplo, toda una cadena de frío desde el sitio donde se empaca, por ejemplo, una fruta, una empacadora de aguacates en Pereira, por ejemplo. Se empaca, arranca una cadena de frío y debe transportarse, por ejemplo, en forma marítima hacia el lejano oriente, por ejemplo, Japón o China. Debo mantener una cadena de frío durante todo el proceso del muelle y del transporte marítimo a ciertas condiciones, protegiendo el alimento y manteniendo unas ciertas condiciones. Entonces también podría ver esto, hay gente que lo mira así como un empaque, ¿no? Está aquí metido un empaque cuaternario, sería en este caso, y es interesante porque es una forma de ver los empaques como pues todo un sistema, ¿no? Todo un sistema de logístico, inclusive ahí entonces entra gente de logística también a intervenir, y la mejor manera de hacer esto pues sería también una parte del mundo de empaque de alimentos, y es una parte importante, ¿no? Poder comercializar un producto, llegar a un nuevo mercado es algo que siempre interesa. Actualmente está pasando mucho, pues pongo el ejemplo actual, los aguacates pudiendo llegar a mercados lejanos de Japón y China, son negocios importantes, pero determina cierta logística de empaque de alimentos, y por eso aquí lo incluyo también en esta parte de la clasificación. Otra forma de clasificar los empaques es de acuerdo a su rigidez. Entonces, bueno, vemos que hay gran variedad de diferentes tipos de empaques, diferentes tipos de materiales, metálicos, basados en cartón o papel, como el empaque de esta pasta, ¿no? Plásticos, y de todos ellos, bueno, algunos de ellos, pues la posición es de ser rígido, semirrígido o flexible. Entonces, bueno, para cada uno de ellos la clasificación existe y tiene que ver con la forma en que se deforma en una carga de compresión axial. Entonces, por ejemplo, el rígido soporta hasta 15 libras sin ninguna deformación apreciable, el semirrígido hasta 8 libras con deformación máxima de 1 milímetro. El flexible, en cambio, pues no le confiere forma al alimento. Un empaque flexible que no le confiere forma al alimento, asociados también a unos espesores. Entonces, una clasificación importante si uno mira cifras de mercados, si mira oportunidades de diferentes materiales buscando ciertas aplicaciones y demás, pues es bueno tener clara esa clasificación entre rígidos, semirrígidos y flexibles, parte importante de la cultura general de los empaques. Muy bien, comencemos a mirar ahora un poco de cifra de mercado de empaques de alimentos. Empecemos con mercado global de empaques. El empaque de alimentos es una parte muy importante del mercado global de empaques. Voy a presentar aquí diferentes cifras de diferentes fuentes y también algunas con diferentes años. Estas que ven acá son un poco más antiguas, vamos a compararlas con otras. Aquí vemos la comparación de lo que significa el empaque de alimentos versus otros tipos de empaques, cosmética, farmacéutica u otras. Entonces, pues entre alimentos y bebidas, según estas cifras, un poco más de la mitad, otras hablan de entre una tercera parte y una mitad corresponde a los alimentos. Por regiones, entonces Europa, Norteamérica y Asia, Latinoamérica más o menos el 7%, como sucede en muchos tipos de mercados, más o menos es la cifra que corresponde con Latinoamérica. Aquí un poco de cifras más recientes, entonces yo les había hablado que 900 billones en el mercado de alimentos de empaques generales en el mundo 2019, cifras más actualizadas donde los alimentos son una tercera parte, con tasas de crecimiento importantes.
Y en cuanto a empaque, otra forma de verlos es por materiales, como ya vamos a ver, los materiales de empaques, donde vamos a ver que el plástico es el más importante mayoritariamente en el mundo de empaques de alimentos. Y si miramos como problemática ambiental de empaques plásticos, pues cerca del 40% de los plásticos en el mundo va para empaques alimenticios. Entonces, si miramos de problemas lo miramos como parte del problema, ¿no? El problema de contaminación por plásticos en el mundo. Entonces, pues la parte de empaques de alimentos es importante porque alrededor de un 40% de lo que uno está viendo estará relacionado con empaque de alimentos, ¿verdad? Que es una cifra importante. Miremos ahora algunas tendencias, entonces unas cifras de mercado importantes, y miremos qué va pasando con el tiempo. Y bueno, pues lo que se ve es que el mercado de empaques, en este caso para Estados Unidos, las cifras de Estados Unidos va creciendo. Entonces es un mercado grande y un mercado creciente. Y aquí pues comparando entre la clasificación de empaques rígidos, semirrígidos y flexibles. Entonces crecen en general los empaques. ¿Quiénes crecen más? Bueno, los rígidos no crecen tanto, crecen más los semirrígidos y los flexibles. Un poco el mensaje sería, si yo lo puedo hacer con un flexible mejor, pues el flexible, hemos visto, es un menor espesor, pues tengo menor material que gasto, menos material para recoger también, para en asuntos de sostenibilidad. Y ejemplos de esto pues podrían ser, por ejemplo, la botella de salsa de tomate que la teníamos hace unos años en empaque vidrio, pues ahora son empaques flexibles. Si yo puedo lograr la funcionalidad, o las botellas de agua, ¿no? Se disminuyó bastante el espesor, ya han perdido mucho su rigidez. Si tengo la tecnología para trabajar con menores espesores y cumplir la funcionalidad que me pide con ese menor espesor, pues mejor. Entonces eso le apunta a un aumento más de los flexibles y los semirrígidos respecto de los rígidos. Respecto a los materiales, aquí les voy a poner la cifra que les había mostrado aquí del 2005. Se mantiene esta cifra ya más actualizada del 2007. Se mantiene una tendencia similar donde el plástico entre flexible y rígido pues es la mayoría, es casi la mitad. El cartón y papel pues una cifra también importante como la tercera parte, seguidos del metal y vidrio y otros como pues aquí los foils, en este caso de aluminio. Los plásticos muy importantes, entonces casi la mitad. Y respecto de ellos, pues quiénes son en el mundo de los plásticos, cuáles son los que más se utilizan. Bueno, pues el polietileno y polipropileno. El polietileno la mitad, y junto con el polipropileno pues las poliolefinas hacen casi 3/4 partes. El PET, un mercado muy importante y creciente, el de las botellas de PET, un 15%, y los demás pues son minoritarios. Esto respecto a una producción de cerca de 400 millones de toneladas de plásticos en el 2015. En cuanto a tendencias de mercado, pues mercados crecientes con diferentes tasas, específicamente en Latinoamérica tasas de crecimiento del 2.4, Australia del 1.4 y el este de Europa, cifras similares. Europa oriental un poco más grande, Asia también, ¿no? Mercado asiático, cifras muy importantes, la africana también, mercados crecientes por regiones. Aquí un poco también pues está por tipo de material, pero ya mirando específicamente aplicaciones específicas. Por ejemplo, entonces, ¿quiénes son? Ya mirado por ejemplo, el plástico flexible, botellas de PET, pues entonces el plástico flexible es pues, más de la cuarta parte, ¿no? Plástico flexible más de la cuarta parte de todos los empaques que se tienen. Las botellas de PET, cifra importante, cifra creciente, está por acá. Y después vendrían las latas de metal, ¿no? Latas de aluminio para bebidas, botellas de vidrio mantienen cierta importancia, otros contenedores de plástico que no sean el flexible, bueno, en fin, ya materiales un poco más pequeños y otros, pero pues gran importancia del plástico flexible y el PET, entre otros, ¿no? Ocupando pues más de un 40%. Específicamente para las bebidas. Entonces, bueno, entonces uno puede comenzar a mirar cifras, volverse loco con cifras de diferentes tipos de alimentos. Aquí interesante mirar unos tipos de alimentos, las bebidas y los materiales. Esta gráfica está interesante, y también mirar tendencias. Entonces, las bebidas carbonatadas y las no carbonatadas. Entonces, las bebidas carbonatadas, pues los actuales ganadores son plástico, vidrio minoritario. Si hubiéramos mirado esta gráfica muchos años atrás,
pues las botellas, la Coca-Cola estaba empacada en botellas de vidrio, entonces perdió esta cosa, dejó de ser amarilla, se volvió azul, está creciendo aún más. Lo mismo para el caso del agua, similar. Para el caso de no bebidas no carbonatadas, pues ¿quién aparece? Bueno, en los juguitos y demás aparece cartón con un porcentaje ahí, y lo mismo en la leche, ¿no? Cifras importantes del cartón en este tipo de bebidas. Y en la cerveza, en cambio, dominante el vidrio. Las razones de por qué, bueno, pues si quieren piénsenlas y lo podemos discutir en la clase. ¿A qué piensan ustedes que se ven esas diferencias entre diferentes tipos de bebidas, diferentes tipos de materiales para diferentes tipos de bebidas? El consumo de plásticos, estas cifras de consumo de plásticos en el mundo, cercano a los 400 millones. Y lo que hablábamos, los empaques, ahí una parte importante, casi la mitad, y la mitad de esto es de empaques de alimentos, ¿no? La mitad de empaques es de empaques de alimentos. Y importante, pues que la cosa va creciendo, ¿no? Los plásticos van creciendo, la población va creciendo y sobre todo la población también se va haciendo cada vez más rica, y entre más rica es una población, más consume. Entonces, si uno quiere pensar en problemas, pues lo quiere mirar desde el punto de vista de problemas ambientales, pues lo que está sucediendo es, pues el mercado aumenta, eso no va a dejar de pasar. O sea, la solución no es dejar de consumir, la solución es, hay contaminación de plásticos, hay contaminación de empaques plásticos de alimentos, la solución, dejemos de producir, no, eso no va a suceder, va a seguir creciendo la población, va a seguir creciendo la producción, las soluciones tendremos que mirarlas en otro lado. Este gráfico pues trae la misma información que el anterior, es producción mundial de plásticos por aplicación, otra vez nuevamente, pero aquí bueno aparecen las cifras, ¿no? Para mirar con más detalle. Los plásticos nuevamente el poco cercano, más de la tercera parte de la producción mundial. Estas diapositivas ustedes las tienen para que examinen con más cuidado cosas que les llamen la atención y quieran mirar. Eso fue en cuanto al mundo. En cuanto a Colombia, entonces bueno, pues también vemos en general de resinas plásticas aumento, una tendencia creciente, donde, bueno, aquí está por diferentes resinas, pero por ejemplo el polietileno a baja densidad, decimos que las polilefinas y polietilenos de los empaques, tienen mucho que ver con empaques, pues también se ve esa cifra creciente. Y si la miramos por aplicación en Colombia, pues inclusive el sector de empaques es mayor, ¿no? Entonces el porcentaje de los distribución de plásticos en Colombia, el sector de empaques abarca más de la mitad, ¿no? Entonces aquí para nuestro contexto es aún más relevante poner atención a lo que sucede con los empaques plásticos en el país. Esta aquí es una cifra mundial nuevamente. Aquí un poco es pensando en opciones sostenibles, algo que sea retornable, es algo que me permite cerrar el ciclo de alguna manera de la economía circular. Entonces una diapositiva un poco optimista, la producción aumenta de empaques retornables en algunas regiones más que en otras, ¿no? Entonces en Norteamérica no tiende a suceder, pero en algunos mercados emergentes como por ejemplo Asia, ¿no? El Asia Pacífico pues tiene la tendencia a aumentar los empaques retornables. Muy bien, entonces esto es la primera parte que quería cubrir acerca de generalidades de empaque de alimentos, que después profundizaremos. Entonces definiciones, clasificación, un poco de cifras de mercado de alimentos, para que ustedes las miren, las estudien un poco más a profundidad y tendremos como base un buen material para discusión en la clase. Y la segunda parte de la que les voy a hablar en este video es la parte de las pérdidas de alimentos. Entonces lo primero que quiero hacer para conectar un poco lo anterior es por un lado los empaques, por otro lado los alimentos, pero pues ambos crecen, ¿no? Pues la población mundial crece, la población mundial cada vez es más rica, tiene mayor posibilidad en general, aumenta la clase media, el número de personas que pueden adquirir mayor cantidad de bienes y servicios, y entre más desarrollada es una sociedad, entre más avanzada es, pues entonces también consume más. Aquí es un consumo diario per cápita de calorías, en este caso de calorías de alimentos por países, y pues se ve que entre más desarrollado el país, ese consumo per cápita, eso está normalizado per cápita, pues es mayor, hay casi como una tendencia lineal. Entonces, pues también en consumo de alimentos, la idea es la población crece, vamos a consumir más alimentos, la población además cada vez
tiene mejores condiciones económicas, aumenta la clase media, pues entonces va a consumir más. Entonces vamos a seguir consumiendo también más alimentos, parecido como pasa con los materiales. Bueno, aquí tenemos entonces cifras de producción mundial, en este caso de alimentos, también en millones de toneladas por diferente tipo de alimento. Y por diferentes regiones, ¿no? Entonces para mirarla con cuidado también después. Entonces, por un lado, pues países especializados en ciertos mercados, por ejemplo Norteamérica, que está por acá, pues muy fuerte en cereales, no tan fuerte en otras cosas, ¿no? Su producción masiva de maíz, su producción masiva de soya. Latinoamérica estamos por acá, somos más bien fuertes como en frutas. Bueno, se puede mirar diferentes mercados para diferentes regiones, una producción mundial total, y nos va a servir como base para mirar pues las pérdidas a partir de esa producción mundial total. Aquí tenemos ya cifras de pérdida mundial de alimentos, que en total suman alrededor de 1.300 millones de toneladas, 1.3 billones. Interesante comparar con la cifra, por ejemplo, de producción de plásticos en el mundo. No se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, y se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo, que equivale más o menos entre un 30 o más, 50%. Ya miraremos cifras específicas de la producción total, una cifra altísima. Y vemos pues en dónde se produce esa pérdida, ¿no? Entonces una pérdida alta se ve acá, ya miraremos qué porcentajes corresponde, y aquí lo que miramos es por regiones, en cuál punto de la cadena se pierden más. Entonces en el caso de países más desarrollados, Europa y Norteamérica, se pierden más ya en la parte final, en la parte del consumidor. Ahí puede haber diferentes razones para analizar. Pero bueno, si en Europa y Norteamérica sucede, ya es el consumidor, la parte del consumidor, no la parte desde toda la producción del alimento hasta que está en el almacén de grande superficie o el mercado que uno tiene, sino ya es en la parte final del consumidor, pues puede estar asociado a una cultura de consumo, ¿no? Aquí en los países nuestros pues no desperdiciamos tanto la comida como consumidores. En otras regiones pues sucede que hay mayor desperdicio. Anteriormente, la parte final de la cadena pues también puede tener que ver con regulaciones más exigentes en cuanto a la vida útil, en fin, pero pues llama la atención la gran cantidad de desperdicio de consumidores. Igual cifras totales elevadas. Para Latinoamérica pues una cifra de desperdicios, y entre la producción hasta llegar ya a la venta final, bastante elevada, pues que valdría la pena esto. Aquí tenemos un poco más de detalles de las cifras, pero ya por alimentos, cereales, y más detalles de lo que sucede en los diferentes puntos de la cadena, desde la parte de la agricultura, la poscosecha, procesamiento de la distribución. En algunos sectores la poscosecha es mayor el problema. En caso de Latinoamérica, pues desde la agricultura, aquí no. Entonces desde la parte de la cosecha habría muchas cosas interesantes por hacer, pero en toda la cadena de distribución pues hay formas de distribuir las pérdidas. Esto para cereales, que no es, digamos, el caso más nuestro de Latinoamérica. Bueno, que en Latinoamérica, en Argentina, producción también de soya interesante y demás, pero para el caso nuestro colombiano tal vez no tan interesante. Este tipo de alimentos más interesantes para nosotros: raíces y tubérculos para el caso colombiano, ¿no? Papa, yuca, además. Gran cantidad de pérdida en la parte de la agricultura, la poscosecha, la distribución, no tanto en el consumidor, y pues pérdidas. Bueno, aquí no, se me olvidó mirar, pero entonces para que ustedes analicen este es el porcentaje de pérdidas. Entonces, de la producción inicial, ¿cuánto finalmente se pierde? Miren estas cifras que podrían ser escandalosas, ¿no? 30%, 40%, 60%. Entonces, para reflexionar, ¿no? Pues el mundo se muere de hambre, y si mucha gente, y simultáneamente que se muere mucha gente de hambre en el mundo, pues se pierden porcentajes de alimentos hasta del 60% en algunos casos. Regiones como la nuestra, productos como raíz y tubérculos, se pierden hasta en un 40%. Deberían ser cifras pues que nos llamaran más la atención, y que pues por supuesto tenemos como ingenieros tratar de que se reduzcan en el futuro. Dentro del caso nuestro, pues interesante, estas cifras tienen que ver con la yuca, la cual pues se produce bastante en el país. Tiene épocas donde los cultivadores pueden comercializarla bien como alimento, otras veces para la aplicación de
de almidones, por ejemplo la fabricación de almidones de yuca para diferentes tipos de aplicaciones alimenticias y inclusive ahora a otras que surgen ahora, bioplásticos y demás, y donde competimos con mercados como el sudasiático, ¿no? Entonces, a pesar de nuestra producción local, también importamos yuca de Tailandia y países del sudeste asiático. Frutas y vegetales, entonces hay pérdidas, por ejemplo en Latinoamérica aún más altas, más del 50% de frutas y vegetales se pierde. Hay un potencial de mejora muy importante en la región y particularmente también en Colombia, ¿no? Colombia, un país tropical, y sin embargo tiene negocios de mercado de exportación de frutas, inclusive casi que un orden de magnitud menor que un país como Chile. Ahí tenemos un potencial enorme de crecimiento. Países como Perú en los últimos años han aumentado muchísimo esto, y bueno, y Colombia viene un poco despertando explotación de frutas exóticas, que es un mercado interesante y es un mercado donde se producen pérdidas altísimas desde toda la cadena de distribución. Mientras que en países que serán nuestros clientes, por ejemplo, de frutas tropicales, Europa y Norteamérica, por ejemplo, pues se pierden más en el consumo, ¿no? Entonces, si estamos exportando, si lo hacemos de una mejor manera, quizá podamos ahorrar las pérdidas de este caso de frutas muy altas para consumidores en caso de países más desarrollados como Europa y Norteamérica. Bueno, muy bien, entonces con esto cumplo con lo que les había dicho que íbamos a hablar en este video. Entonces, un poco generalidades de los empaques. Entonces, desde ver la percepción que tienen, pero mirar que tienen una funcionalidad muy importante que cumplir, cifras de mercado, algo de clasificación de alimentos como una general, y ver algo de cifras de pérdida de alimentos, pues que es una de las principales motivaciones, ¿no? Entonces, cifras muy grandes, posibilidades muy grandes, y el diseño de empaques de alimentos tiene mucho que ver en ese aspecto. Vimos un poco esta interacción de alimento-empaque. En el siguiente video el profesor les hablará de ambiente de alimentos, desarrollo sostenible, la regulación que tiene que ver con la sociedad y nuevas tecnologías de empaques, que básicamente tiene que ver con las funcionalidades que vimos, pero se pueden cumplir esas funcionalidades con unas nuevas tecnologías que más adelante miraremos. Pero como para una introducción al curso, pues está bien mirar algo al respecto. Entonces, espero que esta introducción haya sido pues útil para ustedes, y quiero terminar hablando acerca de las dudas que corresponden para esta semana. Entonces, en su aula virtual del bloque Neón tienen las lecturas, en el programa también están, y para esta, como es la primera semana, pues son muy cortas y muy sencillas, básicamente el programa del curso, y les pusimos dos lecturas, una de la Asociación de Fabricantes de Plásticos de Europa, ADME, que habla de los Environmental Challenge, para que la miren, pues una lectura muy corta de 2 páginas. Y el de habla de pérdidas de alimentos, es un documento muy largo de 38 páginas de la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, de las Naciones Unidas. Les pusimos ahí que leyeran el resumen ejecutivo, solamente para mirar algunas cifras. Pero obviamente si alguien quiere mirar más detalles, pues ahí tiene todo el documento para que lo analice. Bueno, entonces, pues no es más por este video, un primer video, semana de introducción. Nos vemos en la clase. Y nos veremos también en los siguientes videos a lo largo del desarrollo del curso. Gracias. Chao.